Hola chicos, buenas tardes. Estamos otra vez en una clase de fundamento de laboratorio. Hoy vamos a hablar de lo que es la púrpura trombocitopénica. Sí, la púrpura trombocitopenia. ¿De qué se trata eso? Es una enfermedad bastante común que tenemos que saber nosotros de qué se trata porque en realidad es una patología de emergencia. Por lo pronto, tenemos que tener en cuenta, esperen que vamos a volver esto para atrás, de qué se trata la patología, cuáles son las analíticas que nos va a pedir el médico y cómo nos tenemos que mover al respecto, porque estas son patologías que si no nos avivamos, por así decirlo, a tiempo, nos podemos encontrar con la situación de no permitir una transfusión a tiempo, y eso sería grave. Se llama la enfermedad púrpura trombocitopénica trombótica. Como verán, tiene que ver con los trombocitos. Por eso lo de trombótica, por eso de la trombocitopénica. Y en este caso es una coagulopatía que afecta específicamente a las plaquetas. Sí, pero vamos a ver por qué. Porque lo que hace, lo que provoca esta enfermedad es que las plaquetas formen trombos, sí, que es su función. La función de las plaquetas es activarse, adherirse, agregarse y formar el trombo para que no siga saliendo sangre o para que no siga o se produzca la hemorragia. Ese es el fin de las plaquetas. En el caso de esta enfermedad, lo que sucede es que aparecen los trombos y no precisamente en la manera normal. O sea, los trombos aparecen cuando hay una lesión del vaso. En este caso, el trombo o esta actividad plaquetaria aparece cuando aparece un trombo, un coágulo, por así decirlo, que se le llama trombo en realidad, que es un cúmulo de plaquetas que empieza a viajar por el vaso y empieza como a chocar con los glóbulos rojos y los empieza a romper. Por eso se produce también una anemia hemolítica y por eso es tan grave el asunto. Bueno, vamos a empezar a ver que debido a qué causa se produce este trombo. Y es debido a la deficiencia o inhibición del factor ADAMTS13. Este factor ADAMTS13 actúa juntamente con el factor de von Willebrand en compañía del factor 8 o antihemofílico A. Fíjense, acá está dibujando un vaso y estas tres rayitas que figuran acá es lo que, digamos, representa este factor ADAM13, que está por debajo del endotelio de las células. Cuando este factor ayuda a que cuando hay una lesión, el factor de von Willebrand actúe como sirena o como, digamos, como un silbato para que se activen las plaquetas y se enteren de que hay un daño y que ellas tienen que empezar a actuar. Esto lo hace con ayuda del ADAMTS13. Cuando el ADAMTS13 no está, empieza a haber problemas con el factor de von Willebrand, ¿sí? Y entonces empiezan a formar los trombos. Es como que el factor de von Willebrand se encuentra un poco mareado y por lo tanto si el mensaje no llega bien a las plaquetas también se trastornan y de ahí surge el trombo, ¿sí? Y fíjense que se llama trombocitopenia porque hay una disminución de las plaquetas. ¿Por qué se produce esta disminución de las plaquetas? Porque al haber este laberinto, al formarse este laberinto, debido a que falta un elemento importantísimo para que haya un trombo plaquetario correcto,
cuando comienzan estos problemas, las plaquetas también se marean. Y cuando ven que viene ese trombo, camino del vaso, como lo han dibujado acá, y empieza a chocar con los vasos sanguíneos y empieza a romperlos, ahí las plaquetas empiezan a tener su actividad, digamos. Se empiezan a activar, a adherirse y a agregarse, pero digamos a lo loco. Y empiezan a formar pequeños trombos, por eso se llama trombótica, porque ellas saben que hay una rotura de vaso, pero la rotura de vaso que hay en realidad es la de los vasos sanguíneos, o sea, la de los glóbulos rojos. Entonces el glóbulo rojo se rompe, se produce la hemólisis, la hemoglobina baja, se produce la anemia, y se empieza a armar todo un zafarrancho. Todo esto nosotros lo vemos en el hemograma, en la fórmula leucocitaria, tal cual ustedes lo ven acá a la derecha. Empiezan a ver estos glóbulos rojos de esta forma que se llaman esquinocitos, algo así, no me acuerdo bien el nombre. Bueno, así se llaman estos glóbulos rojos, que se notan como rotos, que tienen formas raras. Bueno, y ahí nos vamos dando cuenta de que esto puede llegar a ser una púrpura trombocitopenia porque es en demasía. Aparte de esto, tenemos la hemoglobina baja. Aparte de esto, baja el volumen corpuscular medio. Se empieza a ver poiquiliocitosis y anisocitosis, empezamos a ver glóbulos rojos de distintos tamaños, en forma de estrella, de medios estrellados los glóbulos rojos, y también encontramos estos halos blancos, como veían recién, que nos indica la falta de hemoglobina en esta persona. Entonces, todo esto es un indicio de que algo está pasando, de que hay una anemia hemolítica grave. Los reticulocitos, a su vez, aumentan, porque como los glóbulos rojos se van disminuyendo de manera masiva y aceleradamente, el cerebro capta este movimiento, entonces, ¿qué manda? Manda más, la médula ósea acelera el sistema hematopoyético al punto que se formen más y más glóbulos rojos, por lo tanto, se crean más reticulocitos, que son el glóbulo rojo inmaduro anterior al maduro. Bien, esperen que esto se me pasó, lo vamos a volver un poquito más atrás porque estamos hablando del tratamiento, que a nosotros un poco el tratamiento no nos incumbre, ¿sí? Porque eso ya es parte médica. Lo que nosotros tenemos que ver es ayudar al médico en el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces existe una baja de cantidad de plaquetas, ¿sí? Las plaquetas van de 250.000 a 300.000, como mucho de 180.000 o 200.000 como mínimo. Pero si no, las plaquetas en este caso son mucho inferior a 100.000 plaquetas. Esto ya es una alarma importante. Se ve una anemia hemolítica microangiopática, que quiere decir que vamos a ver microcitos, por lo tanto también va a estar afectado el volumen corpuscular medio, va a dar menos de 92 fentolitros o de 80 fentolitros, ¿sí? Va a haber daño renal agudo también, porque al haber una hemoglobinuria y una hematuria, va a haber un aceleramiento del proceso de filtración renal. Entonces se va a dañar el glomérulo, se va a dañar las nefronas y produce un daño renal agudo. También hay síntomas neurológicos, afecta toda la parte nerviosa del organismo, y lo que presenta el paciente en estos casos generalmente es fiebre muy alta. Entonces, como verán, es una patología que llega en estado de emergencia, los análisis son de urgencia, y lo primero que nos van a pedir es esto que yo les mandé a ustedes en la orden, es el hemograma y el coagulograma. Y dentro del hemograma, lo que vamos a tener que ver en especial atención son la parte de la serie roja, ¿sí? Porque acá está afectada básicamente la serie roja, porque la trombocitopenia, la púrpura trombocitopenia, no tiene que ver con una bacteria, un virus o un bicho, que también lo indica
el hemograma a través del estudio de la serie blanca. En este caso en particular, está afectada pura y exclusivamente la serie roja. Entonces, tenemos que estar atentos al hematocrito, a la hemoglobina, a los índices eritrocitarios y obviamente a la fórmula leucocitaria. Bien, ¿qué otra cosa les tenía que decir? Generalmente les pasa a las mujeres de entre los 40 y los 45 años, suele pasar cuando están en un periodo de premenopausia, es una menstruación hemorrágica aguda lo que sufren las mujeres, ¿sí? Y generalmente lo que suele pasar cuando existen este tipo de inconvenientes, por el lado de la hemoterapia existe una plasmaféresis, es decir, que lo que le empiezan a pasar es plasma a las personas, no sangre entera, porque se dan cuenta que la patología o la deficiencia está en los factores de coagulación, entonces son crioprecipitados los que necesita el paciente. Los crioprecipitados son exactamente esto, los factores de coagulación. Entonces seguramente le van a pasar el factor de von Willebrand, hemofílico A, que es el factor 8, y bueno, y estos están en el plasma. Entonces, como es una cuestión de urgencia y no hay tiempo por ahí, o no tienen en el banco de sangre estos crioprecipitados, pero se sabe que están en el plasma de los pacientes compatibles, le pasan plasma nada más. Y se llama plasmaféresis porque a través de un aparato, lo único que hacen es pasarle plasma. Y el resto queda en el aparato, digamos, ¿sí? Lo conectan al aparato, recibe el plasma y en un sistema, en un circuito, digamos, cerrado, y a esto se le llama féresis. También existe la plaquetoféresis. A eso se le llama aféresis en hemoterapia. Bien, esto es una patología que también está asociada a la parte de inmunoensayo, porque este daño o esta alteración puede llegar a surgir por una cuestión autoinmune también, porque haya alguna célula del organismo de la persona que se rebela contra las mismas células del cuerpo, entonces se las desconoce, se crean anticuerpos contra esos antígenos que son propios, y se forma esta enfermedad autoinmune púrpura trombocitopénica trombótica, que si no se la detecta a tiempo y no se la diagnostica al tiempo, el paciente se nos va. ¿Sí? Hay muchas cosas para hablar del púrpura, pero como siempre les digo, esto es un ejemplo de las unidades o de la relación de unidades de la materia. Ustedes en una patología como esta, lo que pueden llegar a rescatar es la relación entre la parte hematopoyética, porque se acelera el proceso hematopoyético, especialmente la eritropoyesis. La parte hemostática, porque hay una hemorragia aguda, por lo tanto, encima se trata propiamente de una coagulopatía, donde la falla está en un factor de coagulación que está como cofactor, no sería un factor de coagulación, pero interviene en la coagulación, como es el ADAMS13, y ayuda al von Willebrand y al factor 8, este ADAMS13. Como hay deficiencia en este elemento, el trabajo del factor de von Willebrand y el del factor 8 se ve afectado. Pero todo esto se ve afectado, ¿por qué? Principalmente por la deficiencia del ADAMS13 y porque el factor de von Willebrand es el que da comienzo a la cascada de coagulación, que comienza en la hemostasia primaria, como ustedes saben, y es el que avisa a las plaquetas que se tienen que agregar para formar el tapón y seguir con el resto de la cascada, vía intrínseca, vía extrínseca, para que termine en la vía común. Esto es lo que sucede, lo que debería suceder en casos normales. ¿Qué pasa? El factor de von Willebrand se despierta, pero se despierta ¿por qué? Porque viene un trombo en camino, porque se detecta una rotura de vaso,
pero en realidad el vaso que se está rompiendo son los glóbulos rojos. Entonces se les avisa a las plaquetas, pero las plaquetas no están ordenadas porque el aviso ya no viene ordenado, ya viene desorientado. Entonces las plaquetas, como se rompen los vasos, empiezan a formar pequeños trombos, como para detener esa hemorragia masiva. Al estar las plaquetas ocupadas en esos agregamientos, que son varios, cuando se la necesita verdaderamente para que formen un tapón y haya una formación de coágulo y pare la hemorragia, no hay suficientes plaquetas, por eso se dice que hay una trombocitopenia. ¿Por qué? Porque las plaquetas disminuyeron. ¿Pero por qué disminuyeron? Y porque están ocupadas en otros trombos que no son el principal. ¿Sí? Además existe una anemia hemolítica masiva. Entonces, la trombocitopenia es una coagulopatía que afecta propiamente a las plaquetas, pero fíjense que el origen y la causa es en un factor de coagulación especialmente, que no actúan como corresponde, como es el von Willebrand y el factor 8. Pero si ustedes le hacen una pregunta de examen, le dicen, ¿las trombocitopenias es una coagulopatía de factor de coagulación o de plaquetas? No, la púrpura trombocitopénica trombótica es una falla de las plaquetas, de la función de las plaquetas. Pero la causa es por la deficiencia de un elemento ayudante de un cofactor de coagulación como el von Willebrand y un factor de coagulación como el hemofílico A o factor 8. Yo les decía a ustedes que las coagulopatías pueden ser generalmente de los factores o de las plaquetas, pero generalmente cuando es de una o de la otra, no afectan las partes. En este caso, como lo que se impide es el primer tapón que va a dar lugar al seguimiento de la cascada, y eso no va a existir, entonces se ven afectados todos los otros factores que quedan inhibidos o inhabilitados. Por eso la hemorragia masiva, y generalmente se soluciona con una transfusión o una plasmoféresis. Bien, ¿alguna pregunta? Hola. No, profe. Yo quiero, cuando usted dice factor, me cuesta imaginarlo. Es como una enzima, me cuesta imaginarlo cómo está formado. Los factores de coagulación, primero y principal, ¿qué son, chicos? ¿Qué son los factores de coagulación? Son proteínas. Y yo la clase de cómo está formada una proteína, lo van a ver muy específicamente el año que viene, pero una proteína, la palabra lo dice, está formada por un grupo amino, ¿sí? Y un grupo proteico. El elemento corazón de la formación de proteína, que es una cadena carbonada como todas, siempre es el mismo. La cadena o la unión de ese grupo proteico, va a dar lugar a los aminoácidos, y depende de la cantidad de aminoácidos se va a transformar en proteínas. Entonces los factores de coagulación son proteínas, ¿sí? Y si no te imaginás cómo está formado, tenés que ir a química orgánica y fijarte cuál es la estructura de formación de un factor de coagulación. Podés elegir el fibrinógeno, podés elegir la tromboplastina, podés elegir, no sé, que se te ocurra. Bien, profe, sí. Bien. Entonces, una consulta. Escucho. En a este paciente que tiene la púrpura trombocitopénica trombótica, le hacemos una prueba de KPTT, la prueba no se va a realizar la fibrina, ¿no? Claro, nos van a pedir un coagulograma precisamente para eso, porque como cada paciente es un mundo, van a querer medir qué está pasando con los factores de coagulación, y acuérdense que la vía intrínseca la mide la tromboplastina parcial activada, la TTPA o la TTPK.
El factor extrínseco, que es la ATP, lo van a pedir por una cuestión de que ayude al diagnóstico clínico, pero no es esencial. El factor principal va a ser ese, el TTPA, y seguramente en una patología como esta nos va a dar súper alargado. Lo mismo que el factor de coagulación. Y es muy probable que la sangría, obviamente, todos los factores de coagulación nos van a dar alargados, pero los médicos igual lo piden. Profe, Sí. cuando dice TTPK, ¿es una enzima del corazón? ¿Puede ser absolutamente del corazón? ¿Quién es Carla? Sí. Hola, Carlita. ¿Cómo No, le va, profe? Carlita, la del corazón se llama CPK. CPK Bien, ahí total está. y CPK-MB. Con C de casa, que en realidad no es de casa, es de creatinfofoquinasa. La creatinfofoquinasa se forma en el músculo, que después se une a otro elemento químico orgánico y va a dar lugar a la creatinina en sangre. Entonces, la CPK y la CPK-MB son las enzimas cardíacas. La TTPK o la TTPA, que en realidad sería, la traducción es tiempo de tromboplastina parcial activada, ese es un factor de coagulación y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bien, profe. Gracias. Son dos cosas distintas. Bien, ¿alguna pregunta más? Entonces, profe, en nuestro caso quedaría como tratamiento lo de la transfusión de plasma, la plasmaféresis, ¿no? Ese sería el tratamiento primario, exactamente, la plasmaféresis, porque lo que se va a buscar es que se supla el factor 8 y el factor de von Willebrand, ¿sí? Para que se acomoden las cosas y manden el mensaje correcto a las plaquetas, y las plaquetas se ordenen y formen el trombo necesario para detener la hemorragia, para que siga la cascada hasta formar el coágulo, y de ahí se forme la fibrina, y después todo siga su proceso normal, digamos. Pero esta es una enfermedad tan especial que si los médicos no se dan cuenta de esta situación con ayuda nuestra, dentro de las 24 horas ese paciente puede morir. ¿Se entiende? Esa es la Sí. Esto marca la diferencia entre la urgencia y la emergencia. Nosotros en las guardias tenemos que saber discernir cuándo es una urgencia y cuándo es una emergencia. Este es un análisis de emergencia, en que si nosotros a todos los análisis le decimos que en 2 horas y media le damos los resultados, en esta emergencia se lo tenemos que dar a los 10 minutos y ya estamos tarde. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Lo tenemos que hacer rajando el hematocrito, la coloración, sin perder un minuto. Obviamente que en 10 minutos no va a poder ser, porque ya la coloración de Giemsa nos lleva 15 minutos. 5 minutos la centrifugación del hematocrito. Pero bueno, no más de 20 minutos para entregar este análisis. 15 minutos la coloración, se mete al microscopio, se lee la coloración, mientras tanto el otro va haciendo... si tienen la suerte de ser dos, y si es uno solo, mientras está centrifugándose el hematocrito y coloreándose la fórmula, voy haciendo la dilución de los blancos y voy cargando la cámara. Entonces, cuando paró la centrífuga, leo el hematocrito y leo los blancos. Mientras cuando termino de leer los blancos, lavo la fórmula, traigo la fórmula, la veo al microscopio, y ya tengo todos los datos y empiezo a calcular los índices eritrocitarios, y en 20 minutos, 25 como mucho, le entrego el análisis al médico. ¿Se entiende? A todo Sí. Sí, esto, profe. también tenemos que hacer el coagulograma. Pónganle media hora, 5 minutos más, porque el coagulograma nos lleva a hacer mientras tanto centrifugamos, ¿no? Lo primero que hacemos es centrifugar, ya tenemos el plasma, vamos atemperando los reactivos de la TTPK, que son 100 microlitros del reactivo, 100 microlitros de la muestra, 2 minutos al baño. Eso lo puedo ir haciendo mientras pongo a centrifugar los 5 minutos el capilar.
Cuando se cumplieron los 2 minutos ya tengo el cloruro de calcio, largo el cronómetro y eso en 45 segundos ya lo tengo resuelto. A todo esto atempero también al mismo tiempo la ATP, entonces tengo los 100 microlitros de plasma preparados, lo largo el segundero, a los 10 segundos lo leo, eso ya lo hice, y en el momento de la extracción, ya mientras le estaba sacando sangre, hice el tiempo de coagulación y tiempo de sangría. ¿Me explico cómo nos tenemos que mover en una situación como esta? Sí, profe. Bien. A presión y a las tapas. Bien, Profe, ¿le hago una chicos. consulta? Sí. ¿Cómo haríamos el tiempo de sangría si el paciente está en ¿Cómo lo harías? ¿Cómo se hace siempre? otro lado? Y si está internado, seguramente este paciente está en terapia. Y le tenés que pinchar la oreja y hacérselo. Le sacás sangre y después que le sacas Ah, sangre, claro, lo haríamos esperás, mientras le sacamos sangre. esperás en tu mano que se haga la coagulación, te llevas un tubo seco que no sea con gel por las dudas, porque acelera la coagulación. Como sabés que ya seguramente la orden ya la viste, vos ya tenés toda tu caja preparada, le cargas un poquito de sangre en el tubo seco, lo tenés en tu mano, mientras tanto le vas haciendo el tiempo de sangría. Sí, profe, disculpe, me imaginé que estábamos en el laboratorio, por eso. No, en este tipo de pacientes no vienen deambulando, están internados. Bueno, chicos, hasta acá llegó la clase de hoy. Y no va a ser una clase nueva, ¿saben? No les voy a dar otro videíto porque la clase pasada me dejaron sola con Martina. Así que esta vez la clase la vamos a terminar acá. Quiero que estudien y investiguen sobre esta patología y busquen la relación y las alteraciones, aparte de todas las que le he mostrado yo, que pueden tener el jueves cuando ustedes hipotéticamente van a tener una paciente con púrpura trombocitopénica trombótica y le van a hacer un hemograma y un coagulograma. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Profe, una pregunta, ¿esta será la última clase del año? ¿Por qué? ¿Sí? No sé. Porque el lunes que El viene es lunes que feriado. viene... ¡Ah! Clarinete. Y el otro ya. Y sí, sería la última clase del año, fíjense. La verdad que la terminamos con un broche de oro porque esta es una patología bastante interesante para que ustedes relacionen las 3 unidades. Unidades no, perdón. Los 3 temas, porque las unidades son 12. En los 3 temas tienen que relacionarlos con esta patología y meterme las 12 unidades de la materia. ¿Ok? La relación, o sea, estructura de laboratorio y entorno, enfermedad, proceso de salud y enfermedad, histórico, proceso histórico, materiales, higiene y bioseguridad, limpieza de materiales, identificación de materiales, materias afines, preparación de soluciones, relación matemática y química, fisiología y morfología sanguínea, constitución de la sangre, hematopoiesis, hemostasis, inmunoensayo, todo en una patología ejemplificadora. Averigüen sobre la patología, pero tienen que saber qué va y para qué la eligieron, por qué la eligieron y en qué se relaciona con la materia. ¿Se entiende? Sí, Ok, profe. profe. Sí. Muy bien, entonces, nos vemos el jueves, estudien. No es lo importante cuánto tiempo yo estoy hablando y ustedes no me escuchan, porque estoy segura que después ni tiempo tienen de escuchar los videos que subo a la plataforma. Lo importante es que casen el concepto, lo desarrollen, lo estudien y lo internalicen, lo hagan propio. Si no, nada tiene sentido, chicos. Profe, ¿Ok? ¿le puedo molestar con una última cosa? No, si no me molestas para nada, porfa. Le iba a Decime. consultar, porque vio que después del parcial, cuando usted nos hizo la devolución al laboratorio, nos comentó las analíticas que se le hacía una embarazada. Y se me borró esa foto y no me puedo acordar cuáles eran. ¿Le molestaría si le pregunto otra No, vez? cómo no. La analítica que se le hace a la embarazada son 5. Son las primeras, las de las enfermedades de transmisión sexual. HIV, hepatitis y VDRL, que es sífilis. Y se le agrega Chagas y toxo.
plasmosis. El Chagas tiene dos métodos, el por hemoaglutinación y el método ELISA. Y Toxo tiene el método ELISA. Todos esos son métodos de inmunoensayo, ¿no? Sí. Bien. Y la HCG es para saber si está embarazada. Muy bien. Ya estamos. Los abandono. Bueno, profe, que Esta tenga vez buena me semana. tocó a mí. ¿Vieron cómo me voy a vengar, no? Estudien, estudien. Chau. Los quiero Chao. y los veo el jueves. Bueno, profe. profe, chao, que ande bien. Chau,